Bien, amigos, no podemos dejar pasar las efemérides, no, sino los cumpleaños, en el que no solamente cumplen años Michel Carela, Noel de la Rosa, Abelardo Ramos, Shakira Gomás, sino Micaela Salcedo, sino también Aristipo Vidal, Aristipo, amigo, hermano de Flavia, médico del Hospital Carlos Teodoro George. Él fue el de Bienes Nacionales. También está de cumpleaños el doctor Cristian Paredes, que fue diputado. Y está de cumpleaños nuestro amigo Moisés Aníbal Arbaje y Valenzuela, expresidente del Club Libanés Sirio Palestino, al igual que Robert de la Cruz, que lo tenemos hoy para celebrar su cumpleaños. Bien, está de cumpleaños uno de los fundadores, coproductores de la revista, nuestro querido Cristino Emilio del Castillo. No nos luce hablar de nosotros mismos. Felicidades a Cristino y a todos los nacidos en el día de nuestro hoy. Experto en temas internacionales. Sí. Cristino es experto en más cosas de las que tú no te imaginas. Eso es muchas cosas. Evidentemente. Ay, sí. Bien, quiero reconocer un trabajo que viene haciendo el Chino Bujosa en la zona colonial. El Chino está publicando en las redes una serie de fotografías que aquellas personas que no han tenido la oportunidad y el privilegio de conocer la zona colonial, pues con esas fotos le dan la oportunidad de conocerlos. También queremos proponerle al Departamento de Salud, que dirige los hospitales, que es el Servicio Nacional de Salud, que ha creado el Premio de Excelencia en Servicios de Salud, que nos permita aportar no solamente el trabajo que ellos hacen, que indudablemente es una forma de estímulo al buen servicio hospitalario gratuito o a los servicios de salud en hospitales del Estado. Los mejores hospitales compiten por ese premio, pero existen también los peores servicios que ofrecen algunos hospitales que merecen que se den a conocer para dos fines, o para que la gente no vayan a ese lugar, o para que se mejoren esos servicios. Yo recuerdo, siendo el doctor Ney Arias Lora, ministro de Salud, que una revista médica que se hacía aquí en República Dominicana, que se llamaba El Médico Dominicano, publicó un editorial que decía: en casos de emergencia, por favor, no me lleven al Darío Contreras. Ay, Dios mío. Eso debido a que apareció un sticker que le ponían a los carros, Sí. y decían: en caso de emergencia, llámeme un sacerdote católico. Y nosotros hicimos esa variante: en caso de emergencia, no nos lleven al Darío Contreras. Eso fue debido a que era el único hospital de emergencia y los servicios se deterioraron mucho en esa época, al grado que alrededor del hospital crearon una serie de servicios privados para suplir las deficiencias del hospital. Había radiografías,
comenzaban las sonografías, los laboratorios, siempre cerca de los hospitales. Y los médicos a veces los mandaban a esos Que lugares. vaya al frente ahí. Vaya ahí enfrente. Y el doctor Arias llegó al ministerio y nos dijo, vamos a hacer una apuesta. Me dijo, Ney, vamos a arreglar el Darío Contreras y quiero que tú te encargues de vigilar si hay cambio. Y le dije, Ney, ¿qué vamos a apostar? Me dice, ¿qué es lo que tú menos deseas? Digo yo, una de las cosas que a mí no me gustaría nunca es bailar en el aire, en televisión. Dice, pues vamos a apostar, si no lo arreglo, yo bailo en televisión. Y si yo lo arreglo, tú vas a bailar en televisión. El fin es que ninguno tuvimos que bailar, porque el hospital mejoró algo, pero no lo suficiente para que ninguno de los dos fuéramos castigados. Hoy se repite sin apuestas con el señor Lama el caso de el mejor hospital o los mejores servicios en un hospital y los peores servicios en un hospital. Bien. Pero con el caso de los traumatológicos, yo creo a veces que pasa como con lo de la electricidad, que mientras más capacidad de servicio pueden llegar a tener, como que hay más accidentes, porque crece la población, más vehículos, más riesgos, más cosas. Bueno, definitivamente hay razones en que las cosas no se pueden comparar. Porque tú no puedes comparar un país de 2 millones de habitantes. El censo del 70 No, claro. dio 4 millones. En el 70. Sí, claro. Y hoy estamos en 10 millones. No es lo mismo. Igual que algunos comentarios que tenemos hoy, y es que realmente hay cosas que sucedían en el pasado que hoy no son posibles, pero que eran normales. Por ejemplo, yo conocí en una común, en el Cercado específicamente, un juez de paz que no era abogado, tío de Camaño, tío del coronel Camaño, hermano de la madre de Camaño. Y fue un buen juez de paz, un hombre con criterio, Con buen sentido ciudadano, de la justicia. y administraba justicia, juez de paz. Igual que mucha gente que conoce el tema, pero no tiene título universitario. Aquí hay personas que conocen muchísimos temas bien, pero o no tienen la práctica o no tienen el grado académico. ¿Tú sabes quiénes conocen mucha medicina teórica? Dos personas que son amigas tuyas y que tú no lo sabes. ¿Quién es? Por ejemplo, Federico Enríquez, que es un intelectual, Sí. y Pepín Corripio. Pepín tiene una biblioteca de medicina y sabe muchísimo. Yo creo que inclusive comenzó a estudiar medicina. Y así tú revisas muchos de los personajes. Bueno, para tú comenzar, la condición de abogado de Balaguer o de Leonel no fue que le dio su condición de presidente. de presidente de la República. No. Porque hay que lo que tú tienes que ser es un buen padre de familia. Un buen administrador. Sí, un buen administrador. Como dicen todo, ahora, sí. Un buen gerente. Y aquí tú tienes que los buenos dependen de las épocas
y de los recursos. Nosotros hablábamos ahorita de el premio de Franklin Mirabal. Nosotros generalmente hacemos como el Salón de la Fama, que a personas que están activas no nos gusta juzgarlas. Franklin es un gran trabajador. Ese es el principal adorno que él tiene. No es lo carismático, que él mismo se califica, es lo trabajador. Trabaja todo el tiempo. Ahora, nos pusimos a ver por qué a veces para elegir a alguien como el Salón de la Fama, se convocan, por ejemplo, en Estados Unidos creo que son los cronistas deportivos de diferentes medios. Pero tú no puedes comparar a un cronista deportivo escrito que venga de la narración. Sin embargo, me decía Félix Acosta Núñez y Más Reynoso fueron muy buenos, viniendo del sector narrativo. No eran unos periodistas ni siquiera de académicos, ninguno fue graduado en periodismo, y fueron grandes editores deportivos. Lo mismo que, ¿cuál es el mejor? Bueno, el mejor podría ser Héctor J. Cruz o Bienvenido Rojas, pero hay un problema. ¿Con cuántas páginas cuenta Héctor J. Cruz y con cuántas páginas contaba Bienvenido Rojas en Diario Libre? Sí. Entonces, determinar, yo creo que con esta comparación me ocurre a mí que yo no puedo negar que las cosas no son como yo quisiera o como yo creo. Indudablemente, a mí Héctor J. Cruz ni yo creo que yo les resulte simpático, pero yo creo que él es de los mejores. Sí. Él es de los mejores. Me pasa lo mismo que con Héctor Valdés y Diógenes Fernández. ¿Cuál ha sido el mejor gobernador del Banco Central? Tú no puedes decir porque vivieron épocas distintas y economías muy diferentes. Y han enfrentado problemas distintos. Pero Valdés enfrentó más crisis que Fernández, lo que significa que a pesar de que los dos tuvieron muchos años en el cargo, Héctor Valdés puede exhibir más éxitos porque venció más obstáculos. Leonel y Luis. Leonel tuvo 20 años en que le pusieron una alfombra para llegar al poder. Fácil. Leonel Fernández no hizo ningún esfuerzo. Digo, quizá hizo internamente algún esfuerzo, pero cuando lo señalaron en el 96, se sabía que era para perder, porque sí, a Peña era invencible. Buscar un candidato, ni siquiera Bosch, no era posible el vencer a Peña Gómez. Sin embargo, surge Leonel y tiene muchísimas crisis que puede resolver, pero no tantas como Abinader. Y no es lo mismo gobernar un país en medio de crisis que gobernar un país con la buena pro de todo el mundo. Tú tienes, hoy dice el presidente, que por cada mentira él va a decir 3 verdades. Yo creo que eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en cuenta que las críticas vienen en su mayoría
de personas que ostentaban el poder y que lo ostentaron mucho tiempo y que hoy no lo detentan. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Que los medios, los periodistas que están alineados con el pasado, o que estábamos alineados con el pasado, encontremos muchísimos defectos del de ahora, pero es por el desplazamiento y por la influencia que tienen en los medios. Por tanto, ¿qué sale? Hoy dice uno y lo dice pero tranquilito, que las neveras están vacías y los fogones están apagados y las estufas están apagadas. No es verdad, no es verdad. Porque independientemente de eso, existen también áreas de la economía y hombres de negocios que, si ponemos en una balanza quién ha necesitado a quién, no es lo mismo el capital de aquellos que eran suplidores del gobierno en los últimos 30 años que aquellos que toda la vida con el trabajo se dedicaron a producir riqueza. Sí, riqueza y beneficio, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo ustedes pueden comparar a Eddie Barnista, a Ángel Rondón, a Fernando Crisóstomo, a Mimilo Jiménez, que tienen capitales por encima de personas que el Estado los necesita más a ellos que ellos al gobierno? Y estoy hablando de Estado, de gobierno y de país. Tú, por ejemplo, revisas que Corripio no necesita, sí necesita un clima de tranquilidad y de paz, pero su trabajo no depende de quién esté gobernando. Sí, el suplidor del Estado sí depende de quien esté gobernando. Eso que mencioné. Rondón, Crisóstomo, Barnista, Mimilo, que hacían un trabajo que no es ilegal, suplir al Estado. Pero no es lo mismo el trabajo de Corripio, el trabajo de Romana, el trabajo de José Hernández. José Hernández es Caribe Tour. Y eso funciona sin gobierno, con un ambiente de tranquilidad y con un ambiente favorable en Estados Unidos para las remesas. Pero transportar gente a todo nivel es un trabajo y un dinero bien ganado. Manuel Estrella, ¿a quién se le ocurre poner una viga de acero antes de consultar? Ya hay muchos que la ponen. Y quizás lo hacen hasta mejor que él. Pero o aprendieron con ellos o lo necesitan a ellos. Vender a crédito. ¿Quién popularizó aquí el todos califican? ¿Quién lo popularizó? El EIR. Porque si tú te pones a ver y revisas, los artículos que ofrecen son los mismos en todas las empresas, ¿verdad? Los artículos de Corripio, los artículos del Radio Centro, qué sé yo, qué Mave, no sé qué, etcétera. Pero eso de que todos califican, solamente no tener una nota discordante en un informe de crédito, califica a todo el mundo. De manera que las cosas ocurren dependiendo de la época y dependiendo de los recursos. ¿Qué quiere decir los recursos? Hoy hablamos del hospital y de los premios. El éxito de un funcionario en mucho
depende básicamente de dos elementos. Uno, la eficiencia y la conciencia del funcionario, y dos, de los recursos que el presupuesto le otorgue. ¿A qué me estoy refiriendo? No es lo mismo decir quién es el hombre que merece ser ministro de Energía y Minas. Tú dices, Ramón Albuquerque, que es el sabio. Ahora, ¿quién es el ministro? Toñito. Pero él se lo merece. Tiene 20 años señalándole al PLD el camino. Entonces, en el cargo puede estar el compañerito, el que carabaneó mucho con el candidato, el que dio los cuartos o el que puso el que dé los cuartos, porque esa es otra. Esa es una modalidad que yo coopero si cooperan conmigo. ¿Y qué tú quieres? Bueno, quiero que si ganaron, si ganemos o si ganamos, me pongan o no me pongan a perencejo. Tú puedes estar seguro que aquí ningún empresario, sí, hay dos empresarios que dirían, yo quiero a Kiko Tavares en la aduana. ¿Por qué? Porque Kiko Tavares estableció con Miguel Coco la misma política siendo de partidos diferentes. El que las reglas eran iguales para todos. Y que el televisor de 36 pulgadas o de 24 pulgadas pagaba por la cantidad de pulgadas o por el costo de la factura. Entonces establecieron una tabla rasa de que el televisor pagaba los derechos de el tamaño del televisor, a veces del origen o de la factura. Eso, cuando lo decidían para todos. Por eso es que ustedes ven que hoy tú tienes que los grandes concesionarios, Santo Domingo Motors y Viamar, que son los dos más grandes que hay aquí, tienen 5 marcas que representan. ¿Por qué? Porque son 5 países que tienen costos diferentes y calidades diferentes. Viamar, Ford, Mazda, Jaguar y los chinos. Y Kia, coreano, chino, japonés, americano y europeo. Lo mismo de Santo Domingo Motor. Tienen los 5 países que tienen que representar 5 marcas de diferentes. ¿Por qué? Porque el costo y los aranceles aduanales no son los mismos. Esa situación nos crea un país diferente y eso es lo que hay que tener presente todo el tiempo y no empezar a hacer conjeturas. ¿Quiénes son los que se están quejando de que la cosa está mala? Los que se fueron del poder, señores. Esos señores no tienen trabajo. Los que tienen el trabajo son los que llegaron al poder. Entonces, los que llegaron no defienden. Ahora el presidente tiene que defenderse. Yo le voy a decir 3 verdades por cada mentira. Eso no le toca al presidente. Eso le toca a los que sustituyeron a los PLDistas que hoy están sin trabajo buscando el empleo con Abel Martínez. Es sencillo. Ahora, ¿por qué se oye mucho la queja? Porque ellos son muchos, esos son más que los otros.
y además los otros callan. Y tú coges las redes y la tienen ocupada la gente de la oposición. El gobierno está preocupado por lo que le están diciendo, a nivel de que es el presidente el que tiene que defender su gobierno en una situación en que aparecen cosas que dan la señal de que no es una táctica que traza el gobierno, sino es una táctica electoral que alguien se inventó en el PRM. Te voy a hacer una pregunta, Carlos Alonso. ¿Cuántos precandidatos a alcaldes tú has escuchado que hay aquí ahora mismo? Nombres, dime. Precandidato a alcalde. Precandidato a alcalde del distrito. No importa, por Carolina. Carolina primero no dice si va o no va. Todavía está en Salmuera. Sí, pero esa es una. Dime otro. Está Neney. Neney Cabrera. El otro muchacho, el otro, acá Atala. Sí, Atala. Sí. ¿Cómo se llama ese muchacho? El nieto de Salvador Jorge Blanco. También Orlando Jorge Villegas. Sí, ay Dios, ¿cómo? Aníbal Díaz, ese era que se me olvidaba. Entonces, tú tienes que esas cuatro que personas... están aspirando por si Carolina dice que no. No, pero espérate. Esas cuatro personas son del mismo partido. Sí. Entonces, Domingo Contreras no tiene ninguna posibilidad de ganarle, no a uno, no, a cuatro, porque el que resulte electo de esos cuatro va a tener apoyo de los otros tres. Y hoy el país está metido en la chercha de quién va a ser el alcalde del PRM. Fue una buena táctica, porque han concentrado todo la atención, a competirlo a ellos. Entonces, el pobre Domingo, siendo la persona más capaz para administrar un municipio, porque se preparó para eso. Domingo no se preparó para ser presidente, se preparó para ser alcalde, pero le va a resultar muy difícil competir con cuatro candidatos del gobierno. Y así tú coges la misma senaduría, que Faride, que no Faride, pero busca los que están aspirando. Busca los que están aspirando. Entonces, esa situación se repite. Igual que el tema de quién va a ganar la presidencia de la República. Señores, a veces existe una vía para tú saber eso. Ellos son esclavos todos de las encuestas. No, la encuesta da a Luis por mucho. Sí, es verdad. Luis Abinader, todas las encuestas de todos los partidos dan que Luis está arriba. Ahora, fíjense que la diferencia de esas encuestas es la del PRM, 53, la de la oposición, 47. ¿Por qué? Porque se sabe que segunda vuelta es vital. Hay un triunfalismo bien justificado. Nosotros ganamos. Sí, seguro. Se gana. Ganaba Leonel a Hipólito. Ganaba Hipólito a Danilo en un momento en el 12. Y lo de Leonel Hipólito se dio porque la situación era sumamente difícil de bajar una prima del 50. Sí, claro. Pero Danilo superó, y más que eso, y ganó en primera vuelta. ¿O no? Sí, en primera vuelta. Porque aquí primera vuelta nada más, segunda vuelta nada más hemos tenido cuando Balaguer y cuando Peña Gómez. Exacto. Entonces, señores, el PRM es un tiro pasado, pero hay una cosa, el triunfalismo es peligroso. ¿Por qué? Porque se sabe que Leonel Fernández está jugando una ficha difícil. Porque para mí es su última oportunidad. Si pierde, no va a haber más Leonel.
que así debió ser. Porque tú no puedes basar una candidatura en hacer buchito. Me engañaron. Coño, te engañaron, pero tú eres el presidente de ese partido. Se lleva el partido y un poquito de gente. Lleva a Luis al poder, porque se sabe que fue la división. Y ahora resulta que puede ser presidente. Si queda en segundo lugar y hay segunda vuelta, ese PLD entero, vota, no va a votar por Luis Abinader, va a votar por uno de los de ellos. Ahí adentro hay mucha gente que está loco para irse para la fuerza. Me dicen, no, yo no voy para la fuerza no va a ganar en primera vuelta. Igual que se decía, Abel es un hombre de Leonel. Era, después que tú eres candidato del PLD, tú vas a estar jodiendo de que con Leonel, tú estás loco. El opositor más grande que tiene Leonel es Abel, no es Abinader. Porque también es respaldado por el partido Tiene la más misma grande. base. Además, entonces ves que lo que dicen también algunas personas es que Leonel Fernández es como la cara que representa a ese partido, a la Fuerza del Pueblo completo, pero que el PLD tiene un grupo de dirigentes y una estructura que, aunque no vean al candidato presidencial, se hacen sentir su presencia como organización. Eso es lo que pasa. Mira, Leonel le da tanta importancia a justificar su salida del PLD que es muy difícil que las personas que hablen con Leonel, él no mencione eso. Siempre menciona las razones por las que él se fue. Pero nosotros le decimos otra cosa. Si Abel queda en segundo lugar, que se ocupan de ponerlo de 17 por allá abajo, tienen que tener cuidado. Porque esa campaña que hay en contra del gobierno, tú oyes, esa campaña que hay en contra del gobierno, es una campaña que la hacen los que se fueron del gobierno, porque quieren volver al gobierno. ¿Y tú te crees que si Abel queda en segundo lugar, la gente de la Fuerza del Pueblo le van a ir a preguntar a Leonel por quién va a votar? Ellos saben por quién van a votar, por uno igual a ellos. Claro. Y si pasa al revés, si Leonel queda en segundo lugar y hay segunda vuelta, ¿tú crees que el PLD le va a preguntar a Danilo que por qué él está peleado con Leonel? No le importa un pito. No niegan su naturaleza. No niegan su naturaleza, de dónde viene. Y además tú sabes que en el PLD hay una condición, es que todo el mundo es un genio en política, porque todos hicieron los cursillos de cristiandad, eso que Juan Bosch le puso. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo le dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Oíste? Los círculos de estudio. Los círculos de estudio. Los círculos de estudio. Y eso tan íntegro ahí, nada más los que se murieron, pero los que están vivos todos lo hicieron. Lo que usted hablaba ahorita de los peligros del triunfalismo frente a eventuales acciones que podrían ser asequibles para el doctor Fernández de llevar a cabo en algunos momentos. Y a mí a veces cuando se está acercando la fecha de elecciones, la preocupación que me viene es algunas relaciones que pudiera tener el doctor Fernández con algunos sectores internos o externos que pudieran motivar cierta desestabilización temporal del ambiente que pudiera repercutir en las elecciones donde él pudiera tener poca ventaja, doctor. Bien, otra cosa, yo quiero decirle algo a Luis Abinader y a las personas que dirigen la reelección de Luis Abinader. No hay ninguna duda de que de todos los candidatos, el presidente de la República es el de mayor aceptación, como quiera que lo analicen. El porcentaje posiblemente sea mayoritario hoy, pero faltan faltan 209 días para las congresionales. ¿Para congresionales? No, para la municipal. Para la municipal. Y faltan 300 días hoy, menos de un año, para mayo. Y le quiero decir una cosa. A veces se ganan unas elecciones por preferencia electoral. Siempre, tú con mayores votos, sí. Pero las razones de esos votos hay que medir por qué. A veces se gana porque usted perdió.
Y tenemos ejemplos aquí de más de unas elecciones que se perdió el poder. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Antonio Guzmán gana las elecciones, que el PRD gana, no, Antonio Guzmán no había hablado nunca en un medio de comunicación. Un programa que lo invitó Velasquito, solo me recuerdo perfectamente. Y no volvió más. En Color Visión, un segmento. Perdió Balaguer en el 78. Perdió Balaguer. Hipólito Mejía. ¿Ganó Leonel? Sí, ganó Leonel. Desde que comenzó la campaña. No, perdió Hipólito. Y eso es lo que tiene que medir Abinader. Puede ser que Abel Martínez y Leonel Fernández no ganen las elecciones, pero puede ser que el otro la pierda. Y si el otro la pierde, alguien la gana. Sí. Hoy vi una queja de Alexis Joaquín Castillo y dice, ¿cómo es posible que a un hijo de Balaguer, dicen que a un hijo de Balaguer no le van a dar un partido, aprobarle un partido? Y sin embargo, Antonio Marte, a Ramfi Trujillo, y menciona una docena de personas, se lo aprueban. Entelequias. Y lo que representa a Alexis no lo aprueban. Lo primero es que todo el mundo sabe que hay que llenar unos requisitos. Muy bien, posiblemente Antonio Marte lo llenó más que Alexis, porque Alexis dio por descontado que a él lo iban a aprobar, por lo que representa. Es la izquierda del Partido Reformista. Pero hay que tener en cuenta que la Junta, yo me acuerdo cuando Castaño, que dijo, en estas elecciones Ramfi no se le va a aprobar su candidatura. ¿Por qué? Porque la Junta está compuesta por miembros o son nombrados por partidos políticos y se divide en eso. Y eso hay que tomarlo en cuenta. A veces ellos hacen lo que creen más conveniente. Miren, pasa también con los tribunales. A veces se quejan de que los tribunales siempre fallan a favor de los gobiernos cuando alguien demanda al Estado o a los gobiernos. Tanto es así que se creó la figura de que ahora se demanda hasta al funcionario. Sí. Pues miren, en este caso hay más de 50 casos, dice Milton Ray, que el Tribunal Constitucional revirtió todos esos fallos y le da ganancia de causa a personas que demandaron al Estado o al gobierno y que los gobiernos no han cumplido con esa sentencia. Porque en esa instancia es que se dice la verdad. Pero a veces, miren el caso de los Tres Brazos. Los Tres Brazos tienen asidero legal para que no tuviera que haber ido a justicia. Pero resulta que el gobierno de Danilo, con el problema de Catalina o de Brecht, alguien le presentó, mira, vamos a hacer un escándalo con los Tres Brazos para demostrar cualquier cosa. Y además encontró el apoyo de la sociedad civil que no quería saber de Miguel Vargas, porque ellos siempre creen. La sociedad civil y participación era no solamente empleados de Estados Unidos, sino eran proclives de Peña Gómez. Entonces no querían saber del PLD.
y apoyaron los tres brazos porque ellos creían que eso era de Miguel y había que vengarse de Miguel Vargas. Eso está bien probado. Entonces, esa situación de las votaciones tiene muchísimas aristas que pueden cambiar resultados. Hay también una persona que quisiéramos invitar públicamente porque vi que está haciendo una tesis sobre un tema que nosotros hemos estado tratando aquí, que es el tema de que no tenemos mediación. Es verdad. No tenemos los Rafael Herrera, Un árbitro. los Agripinos, los Balaguer y Bosch, sin ser mediadores, sabían lo que convenía y se ponían de acuerdo sin juntarse. Un Freddy Veragoico que en algún caso. Freddy, que en muchos casos, Ercilio. Habían unas comisiones que cada vez que había un problema, ellos servían de mediadores. Y quiero decir que Marisa Hernández, una ex precandidata del PLD, no sé por qué razón, me enteré por alguien, compañero de ella, está haciendo una tesis sobre mediación. Parece que eso fue una experiencia que ella obtuvo cuando era ministra de Trabajo y se dio cuenta que el Ministerio de Trabajo es realmente un lugar para mediar entre el capital y el trabajo, entre la fuerza laboral y la fuerza económica. No es para enfrentarse, es para mediar. En el capitalismo, porque usted en el socialismo lo puede enfrentar y empezar a matarse todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero en todo, la mediación es vital. En la política, que es mi queja con Leonel. Tú nos, imagínate, Incluso que Leonel Fernández, después de 20 años de dirigir el PLD, de la ausencia de voz de Balaguer, de Peña y de Jacobo, que entendían lo que había que hacer. Busca cuando Peña y Jacobo tiraron la gente a la calle de que a protestar por resultado de que Balaguer lo engañó. no. Porque ellos sabían lo que el país necesitaba. Entonces, esa situación en política es también importante, la mediación política. Tú sabes lo bien que se hubiera visto en esta vez que Leonel Fernández sea el gran mediador en este país. Hubiera cambiado totalmente la situación. 12 años de presidente y 20 años del partido. Sí. Ok. Si tú mides del 73 al 90, ¿cuántos años hay? Del 73 al 90. 20, ¿verdad? Sí. Menos. Del 16. 73. No. Fue más tiempo Sí, fue más. presidente del PLD que Juan Bosch. Sí, claro. Tú oyes, fue más tiempo presidente del PLD que Juan Bosch. Además de que Juan Bosch se pasaba votando y poniendo gente cada vez. Sí. Entonces yo te quiero decir, ¿por qué él no cogió ese camino? Sino, él soy yo el que sé. Aquí el que sabe soy yo. Y me engañaron. Te dejaste engañar por pendejo. Y el que se deja engañar es igualito que el que es peor que el que engaña. Usted no, si es político, usted no se puede dejar engañar. Sí. Pero mire, usted habla de lo de la mediación. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Hipólito Mejía. Él es una especie como de mediador interno dentro de esa situación. Hipólito es. Es como un catalizador, una cosa así. Hipólito es, como tú te pones a ver, ¿cuántas veces se han enfrentado Hipólito y Danilo? ¿Cuántas veces? Busca las Quizá en el elecciones. panorama, en el terreno político se dicen dos o tres cosas, pero son como dicen, ¿Cuántas como el veces? lenguaje del play, Creo así, que una tienen cosa. 2 o 3 campañas que se han enfrentado, ellos directamente. Sí. En el 2000, Pero no terminan enemigos. al contrario, ¿de qué acusan a Hipólito en el PRM? Si fuera por Hipólito, aquí no hubiera proceso contra el PLD. No existiera. Porque el que pasó Pero por él ahí lo ya hizo en sabe su cómo plan. que se... Pero él dejó, sin efecto lo de Jorge Blanco. Ajá. Dice, a presidentes no se persiguen. Y no es curándose en salud. Entonces, Hipólito pertenece
al grupo de Bosch y de Balaguer y de Ipeña que ejercieron el poder y si hoy fueron mediadores, buscaron no buscarse problemas. Cosas raras, porque a Hipólito lo ponen como una persona la conciliación. Y no es así. Ojalá Marisa me esté escuchando, porque sería bueno el desarrollar el tema de mediación en economía. En economía. Ahora mismo, yo creo que aquí nadie se ha puesto a hablar de qué pasó con el neoliberalismo, qué está pasando con el DERE-CAFTA. Sí. Sonia dijo ahora mismo, olvídense del DERE-CAFTA, que ahí no hay modificación. Mire, y usted está diciendo eso, y usted habla del papel de Marixa y el Ministerio de Trabajo. Pues mire, déjeme decirle que parece que ese era el criterio que primaba al momento de conformarse el Consejo de la Seguridad Social, que lo presidiera el ministro de Trabajo, no tanto por saber de salud, sino por su condición de mediación en un momento determinado, para ciertas circunstancias. Pero ¿para quién se hizo el sistema de seguridad social? Para el trabajador. Para el que trabaja. Claro. Entonces, no, porque hay gente que dice que ahí tiene que haber un médico. Porque salud es una parte de ello. Ahora, tú podías también poner al presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, porque eran depositarios de los fondos de pensiones. Sí, podría ser. Señores, vamos a una pausa y regresamos en un momento.